Primero, no somos como ellos. No somos represores, no perseguimos, no prefabricamos delitos. Me refiero al compañero presidente, al gobierno federal. Y por lo tanto, pues no hay, Anaya trae tras de sí una serie de traiciones y de presuntos actos de corrupción. Él no era nadie, y quien le dio fuerza y juego fue Gustavo Madero. Y ponemos las cosas en su contexto, porque es evidente que van a empezar a hacer grilla algunos. Nosotros sostuvimos en el caso de Mauricio Toledo que es un perseguido político. Lo sostenemos. ¿Cuál es la diferencia entre cometer un ilícito? Siempre hay que recordar, no somos jueces, ni ustedes ni yo. Poder Judicial tiene esa responsabilidad y la hace muy mal. Entonces, les decía yo, en el caso de Mauricio Toledo, lo he dicho, es indefendible, tiene una trayectoria polémica, por decirlo suave. Y entonces, ¿por qué tuvimos esa confrontación? Porque, como lo he insistido, Mauricio Toledo decidió venirse al movimiento. Muchas gracias. Uy, qué generoso José Franco, además de una súper cooperación. Ni comentario, nomás un nombre ahí, muy, muy gentil, José Franco. Te agradezco muchísimo de corazón. ¿Por qué decimos que es Mauricio Toledo perseguido político? Porque los delitos que le imputan, lo revisó el área jurídica del PT, dice no se sostienen. Y además es que a Toledo lo que le están... muchísimas gracias, Antonio González, como siempre, con tu cooperación. Lo que le reclaman es una agresión que él, su equipo, realizó a nuestro movimiento en 2018 en Coyoacán, en un evento donde fue Claudia Sheinbaum, y fueron, primero una agresión a un equipo del movimiento, pero luego con Claudia ahí fue la agresión, que fue una cosa pues gravísima, brutal. Yo insisto, ahí sostuve, porque dijeron que una compañera había fallecido producto de la agresión, sostuve que debería ser desaforado porque tenía fuero, creo, de ir a la cárcel. Toledo llegó por el PRD y ese es el agravio. Ese es el agravio. Es un agravio vivo, además, es un agravio real, pero no lo acusan de eso. Y entonces nuestra compañera Claudia Sheinbaum pues tiene anotado ese agravio y lo hace valer con el expediente que se presentó. Por eso nosotros decimos que hay una persecución política. Ahora, Toledo, al darse a la fuga, pues vulnera su posición. Él no es un hombre que pueda plantarse porque pues tiene muchas debilidades. Para que no empiecen a dar guerra, que entonces es en ese caso, sí. ¿Cuál es la persecución política con Ricardo Anaya? Sus videos pedorros no hacen ninguna mella. Ni siquiera es el líder de la oposición, no logra articular en torno a su actividad política al PRI, al PAN, al PRD. Ni siquiera estuvo en la campaña que acaba de pasar del 6 de junio. Mejor el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, iba a algunos eventos en el país a apoyar a la coalición de la derecha. Muchísimas gracias a Billetes por Antiguos. Anaya se desmascaró solo. Exacto, saludos, futuro candidato. Primero, no me ponga celoso al compañero presidente. Entonces, aunque sí, futuro presidente, pues es para adelante, para el 2024. Pero de todos modos, no me lo pongan celoso. Entonces, Anaya no está en un liderazgo opositor, no nos hace daño, no tiene una fuerza que nos preocupe, no hay ninguna razón para decirlo.
Primero, no somos como ellos, no somos represores, no perseguimos, no prefabricamos delitos. Me refiero al compañero presidente, al gobierno federal. Y por lo tanto, pues no hay, o sea, Anaya trae tras de sí una serie de traiciones y de presuntos actos de corrupción. Las traiciones están a la vista. Él no era nadie, y quien le dio fuerza y juego fue Gustavo Madero. Gustavo Madero lo hizo diputado federal, lo hizo líder de su bancada. Decían que moches, porque pues, con el gobierno de Peña, que fue un gobierno corrupto y corruptor terrible, tú, alcalde, ibas a la Cámara para lograr presupuesto para alguna obra, y sí, pero tenías que dar hasta el 30% de lo que te otorgaban en presupuesto. Y además Peña les dio a los diputados creo que 30 millones para obra, como lo hacen en el Estado de México. Y por si no fuera suficiente, pues a los líderes de las fracciones y al del PAN, imagínense. Y en la reforma energética, desde antes que Lozoya abriera la boca, se supo que recibieron, en el caso de Anaya, me parece poco, francamente, 7 millones de pesos, más o menos algo así, se mencionó. Entonces, él viene arrastrando esos escándalos de corrupción, esos señalamientos. Es evidente a estas alturas que Odebrecht se metió para lograr la reforma energética y lograr contratos, y le dio a los senadores y a los diputados paniaguados cantidades muy importantes. Entonces eso lo viene arrastrando de tiempo. Y Anaya tiene un patrimonio que no puede justificar con sus ingresos. Pero eso lo tendría que ver con la justicia. Lo que es un hecho es que Gustavo Madero lo hizo y luego le dejó la dirección del PAN, la presidencia que tenía Gustavo Madero, porque hay que recordar que Gustavo Madero se le plantó al comandante Borolas y lo derrotó, y se hizo de la conducción de Acción Nacional, y era el líder de Acción Nacional, y durante el periodo, el primer trienio de Peña, el dirigente era Gustavo Madero, firmó el pacto a México junto con los Chuchos y Murat, que articuló ahí al PRI. Y cuando se da el segundo trienio, Gustavo Madero en 2015 quiere ser diputado y se va de diputado. Pues él era el líder del PAN, ni modo, encabezaba la lista. Y el acuerdo que tenía con Anaya era, el presidente del PAN designa al coordinador, igual que en el PT, por cierto, al coordinador de la fracción. No se elige por los legisladores, sino el dirigente. Lo designa. O sea, Anaya tenía el compromiso, Gustavo Madero le dio la presidencia del PAN, Anaya tenía el compromiso de hacerlo líder de fracción y lo apuñaló. Pues es público eso, si se meten a revisar, en su momento fue una cosa muy fuerte. Gustavo Madero se hizo pública la confrontación, la diferencia, el atropello. Y luego Gustavo se fue con Corral, ¿no? Después ahí más o menos hicieron las paces y todo. Pues, apuñaló a todo mundo para hacerse la candidatura presidencial. Hay que recordar, la propia gente de Acción Nacional, el comandante Borolas señaladamente y Margarita Zavala, le reclamaban que estaba utilizando la presidencia del PAN para quedarse con la candidatura. Yo les he platicado, 2015, fíjense, 2015, Corral era senador de la República y como habíamos sido legisladores juntos, diputados federales, él estaba muy claro del papel que yo podía jugar en el segundo trienio para traer frito a Peña. Entonces él hizo lo que está en su mano para que yo pudiera regresar. No fue fácil ese proceso. Nos apoyó en lo de que se vayan todos, que hicimos un formatito para que la gente votara, revocándole el mandato a Peña.
Y el INE, por supuesto, lo desestimó, hizo todo a un lado, le valió, gracias a Dave Montejo. Total que, no les hago la historia larga, Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla, nos había agredido a Emma y a un servidor ahí en Casaguayo, lo he comentado, era Diodoro Carrasco, el secretario de gobierno, era el subsecretario Cornejo, ahora secretario de Educación de aquí del gobierno de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, era director de gobierno y instrumentador junto con Cornejo de todas las canalladas, presos políticos, encarcelados, persecución, represión. Migliavaca, flamante enlace, se escandalizan de esta mujer que se va, escritora que se va de agregada cultural a España, pero ese tipejo de Migliavaca, represor miserable, es el enlace de la presidencia con la CEP. Era el de Atención Ciudadana con Esteban Moctezuma, ahora es el enlace de presidencia. No. Lo que hay que ver